Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer volver a saludarlos. Vamos a seguir con la agenda de nuestro primer Congreso Internacional de Psicología Online. A esta hora tenemos un invitado de lujo, doctor Augusto Pérez Gómez. Es un placer tenerlo en este congreso para nosotros y para todas las personas que van a tener el placer de escucharlo hoy. La conferencia del doctor Augusto Pérez se llama ¿Cómo entender el problema de las drogas? Doctor Augusto Pérez, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Es un placer estar hoy con ustedes. Vamos a utilizar estos minutos que vienen para tratar de abordar de una manera global un problema que es del mayor interés, no solamente porque afecta a muchas personas, sino porque afecta especialmente a los menores de edad. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué clase de problema es el problema de las drogas? ¿Es un problema médico? ¿Es un problema psicológico? ¿Es un problema social, político, criminológico, económico? Y como ustedes podrán, pues, darse cuenta, la respuesta a todas esas preguntas es sí. Es un problema médico en el sentido en que no como pretenden algunos, y ya lo explicaremos dentro de un momento, porque el problema del consumo de drogas sea una enfermedad del cerebro, sino porque cuando uno consume en exceso se enferma, o cuando uno consume drogas o alcohol siendo muy joven, su sistema nervioso central sufre y se ve afectado. Pero uno se enferma de comer demasiadas papas fritas o de tomar agua en exceso también. Entonces, el problema es médico solamente en el sentido en que el consumo excesivo de cualquier cosa va a producir daños en el organismo. Es un problema psicológico porque todos sabemos que las personas que consumen sustancias psicoactivas al cabo de un cierto tiempo comienzan a mostrar cambios en sus valores, cambios en sus actitudes, cambios en sus comportamientos, en sus amistades, en sus vínculos afectivos y termina afectando no solamente a la persona, sino también a todo su entorno y por eso también es un problema social. Es un problema político porque las Naciones Unidas se ocupan de este asunto y hay cerca de 183 países que regularmente se reúnen cada año a hablar de cuáles son las tendencias y cuáles son las medidas que se deben tomar. En el ámbito de lo político, por ejemplo, hay unas restricciones muy precisas con respecto a todo lo que tiene que ver con la producción y distribución de sustancias prohibidas, pero en cambio en el campo del consumo los países tienen mucha mayor libertad y pueden tomar decisiones más independientemente. Es un problema criminológico porque, como ustedes muy bien saben, hay delitos que se cometen bajo el efecto de las drogas, hay delitos que se cometen para conseguir dinero para poder consumir, hay delitos que están asociados al tráfico, a la producción, a la distribución de sustancias y también hay delitos que se cometen utilizando ciertas drogas, como el rohypnol, por ejemplo, que es una benzodiazepina, y que mezclado con el alcohol produce una especie de blackout muy parecido al de la escopolamina y que pone a las personas en una situación de indefensión. Las personas en esos momentos no pueden tomar decisiones libres y simplemente se someten a la voluntad de la persona que en ese momento las está agrediendo. Y es un problema económico porque el tráfico de drogas produce casi tanto dinero como el tráfico de armas o como el petróleo, y es un negocio que involucra a miles de bandas criminales alrededor del mundo. Eh, Lo que yo quisiera transmitirle a ustedes es que no es posible entender este problema sin tener en cuenta todas las perspectivas. Es por eso que cuando hablamos de este asunto decimos que realmente se trata de un problema de una alta complejidad. Necesitamos conocer las estadísticas sobre la evolución del consumo, necesitamos describir los efectos que tienen las sustancias, necesitamos conocer los mecanismos neurofisiológicos básicos
que explican por qué actúan de una manera y no de otra y cómo interactúan entre ellas. Hay que conocer los efectos físicos, psicológicos y sociales. Y por último, tenemos que tener un conocimiento mínimo sobre lo que significan términos como prevención y tratamiento, porque desafortunadamente en este campo también se han creado muchas, entre comillas, industrias, o más bien falsas industrias, que lo que tratan es de sacar provecho de la situación. ¿Cuáles son los puntos de partida para poder entender este problema? Primero que todo, tenemos que tener un enfoque de salud pública, que es lo que la ciencia moderna ha promovido. Esto ocurrió primero que todo en Europa y después ha ocurrido en la mayor parte de los países de América Latina. En nuestro caso concreto, tenemos la Ley 1566 de 2012, que permite abordar este asunto del consumo de sustancias desde una perspectiva adecuada. También, y eso ya es un tema de un mayor debate, pero en donde cada vez las cosas resultan más claras, hay que rechazar ese modelo de el consumo de drogas como una enfermedad del cerebro, que es una posición defendida fundamentalmente por los Estados Unidos, que logró expandirse por el mundo entero durante los últimos años. Durante los últimos está siendo severamente cuestionado porque, ya lo vamos a mostrar, eh, resulta de una confusión entre un elemento del problema y el problema en su totalidad. Ya lo voy a explicar en un momento. El tercer elemento que tenemos que tener como punto de partida es que la gran mayoría de las personas que no son personas que necesiten tratamiento, no tienen ninguna enfermedad, a veces cometen errores y, por ejemplo, mezclan éxtasis con alcohol y se pueden morir por ese motivo, pero el hecho de que una persona consuma alguna sustancia no significa necesariamente que tiene que ir a tratamiento. La otra cosa es que, contrariamente a lo que se ha tratado de publicitar, no ahora, sino desde más o menos 1920, es que todas las personas que consumen son delincuentes. La verdad es exactamente lo contrario. Solamente una pequeña proporción de los consumidores tienen comportamientos delincuenciales y solamente en ciertos estadios de su consumo. Y si vamos a mirar las cosas como son, es mucho más probable que una persona que toma alcohol, sustancia legal y aceptada en la mayor parte de los países de Occidente, como de venta libre para los adultos, es mucho más probable que una persona que consuma alcohol cometa delitos que una persona que fuma marihuana. Eso no quiere decir tampoco que la marihuana sea completamente inocua, sino que cuando hablamos de delitos tenemos que poner las cosas en su lugar. Las anfetaminas, la cocaína, los estimulantes están mucho más asociados, junto con el alcohol, a comportamientos agresivos que la heroína, el opio o los opioides, y por supuesto que la marihuana. El otro elemento que es importante tener en cuenta en nuestra perspectiva global es que es insensato castigar a los consumidores. Nosotros en este momento en Colombia nos encontramos en una situación, por decirlo menos, confusa, porque hay un decreto emitido por el actual presidente de la República en octubre del año pasado que vuelve a las andanzas antiguas de penalizar a los consumidores. Y cuando ellos dicen que eso no es penalización, pues claro que es penalización. Le están poniendo multas por porte y multas por consumo en público. El consumo en público está prohibido desde hace mucho tiempo, pero el porte no. El porte de la dosis personal, la sentencia C-221 de 1994 determinó que eso no era un delito. Entonces, estamos otra vez en ese punto y mi opinión personal es que castigar a los consumidores es un error y es algo completamente inadecuado. Por otra parte, no hay que creer que vamos a encontrar la razón que nos explique por qué alguien consume sustancias. No hay una sola razón, hay miles de razones, hay muchísimas razones y las primeras son bastante elementales. Las dos primeras razones por las cuales las personas comienzan a consumir sustancias son la curiosidad y, de alguna forma, la presión de grupo.
Y por último, dentro de este esquema general, es que tenemos que hacer, en el momento de hablar de normas y de leyes, una división tajante entre los adultos y los menores de edad. Cuando hablamos de consumo de alcohol responsable, estamos siempre hablando de adultos. No existe consumo de alcohol responsable en los menores de edad, porque hoy en día sabemos suficiente sobre el daño que hace el alcohol en el cerebro de los menores y específicamente en áreas como el hipocampo para que no consideremos ninguna cantidad de alcohol adecuada. Ese es el cuadro global. Vamos entonces ahora a mirar algunos elementos que clarifiquen por lo menos algunos de los puntos que he mencionado. ¿Por qué decía que el modelo de enfermedad, el modelo que nos presenta el consumo de drogas como una enfermedad del cerebro es inadecuado? Primero que todo, porque hay un fenómeno que se llama recuperación natural que se vio claramente, indiscutiblemente, con los soldados estadounidenses que fueron a Vietnam, a la guerra del Vietnam, y de los cuales fueron 2 millones de soldados. De ellos, alrededor de 20,000 se convirtieron en heroinómanos, en personas que se inyectaban prácticamente todos los días, y de ellos, el 95% desde el momento en que regresó a los Estados Unidos, nunca más volvió a consumir heroína sin ningún tipo de tratamiento. 95%. Entonces eso ya de por sí hace pensar que debemos mirar con cierta suspicacia la idea de que las personas no pueden salir sin tratamiento de este tipo de problemas. La segunda crítica es que la mayor parte de los estudios sobre este tema están hechos sobre modelos animales, especialmente ratas y especialmente heroína. También algunos estudios se han hecho con cocaína. Pero lo que ocurre en estos laboratorios no se parece en nada a la vida, ni se puede generalizar a todas las otras sustancias. Pero lo más importante de todo es que cuando a las ratas se les da la oportunidad de tener un ambiente enriquecido, es decir, de no estar entre una jaula que tiene de 30 centímetros por 50 pueden moverse libremente y pueden tener otras actividades, lo que se ha observado es que las ratas prefieren otras actividades a la heroína y la abandonan sin ningún tipo de, comillas, tratamiento. El enfoque de que todo esto tiene un fundamento genético, como tantas otras cosas que se dicen en este campo, no es cierto. No hay ninguna prueba de que eso sea verdad. Esos son especulaciones, son afirmaciones que se han hecho sobre bases muy endebles y hoy en día lo que se considera como primordial es el ambiente familiar conflictivo, problemático, muchas veces de padres consumidores que son los que van a gestar nuevos problemas. El cuarto argumento es el de las neuroimágenes. Primero que todo, las neuroimágenes que nos han mostrado hasta la saciedad, mostrando el cerebro de un cocainómano y el cerebro de una persona que no consume ninguna sustancia, pues es muy parecido a lo que se hacía en 1890, cuando nos mostraban la fotografía de un hígado de un alcohólico que era negruzco, repugnante, feo, y el hígado rozagante y casi que bonito de una persona que no tomaba. La verdad es que esas neuroimágenes han sido hechas sobre muestras muy pequeñas de personas y en último término, al hacer al plantear interrogantes bien específicos, no se sabe si esas diferencias en las neuroimágenes son causa o son consecuencia, porque a la gran mayoría de las personas a quienes se las hicieron, no les hicieron exámenes de ese tipo antes de que se metieran en problemas con las drogas. El otro argumento es el que está relacionado con la posibilidad de que el consumo de drogas pueda producir ciertas modificaciones en la expresión de los genes. Eso es perfectamente posible, pero todavía es solamente una hipótesis. Y yo creo que el argumento más importante de los que tenemos que tener en cuenta es que en estos casos
se ha tomado el cerebro como el nivel de análisis más importante, cuando el cerebro no es sino un componente dentro de un universo mucho más complejo, que es todo el individuo como ser humano en su relación con todos los otros seres humanos, y dentro del contexto de una sociedad en la que están ocurriendo millones de cosas al día. Como decía el gran neurólogo y neuropsicólogo Michael Gazzaniga, el hecho de que uno sepa hasta el último detalle de cómo funciona un carro desde todo punto de vista eléctrico, mecánico, físico, no nos dice absolutamente nada sobre el tráfico de Nueva York. Entonces, el tomar un elemento aislado como fuente de la explicación, lo único que nos hace es cometer errores. Entonces, uno se puede preguntar cuál es la razón de esto, y rápidamente las menciono. Primero que todo, el National Institute on Drug Abuse de los Estados Unidos, el centro más grande de investigación sobre drogas del mundo, financia el 85% de toda la investigación sobre drogas que existe. Y ellos ya tienen el sesgo de este sesgo que yo llamo biologicista. Por otra parte, hay un claro interés de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tendrá que dar explicaciones a la humanidad de muchas cosas, incluida la tremenda crisis con los opioides que hay en este momento en los Estados Unidos, en donde en el año 2016 hubo 64,000 muertos y en el año 2017 72,000. Esto significa que a causa de los opioides, los Estados Unidos han tenido más muertos que en todas las guerras que han participado desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso realmente es algo aterrador. Y eso es una gran responsabilidad de los médicos por una parte y de la industria farmacéutica por otra, sin la menor duda. El otro elemento es que tenemos que tener en cuenta que el concepto de enfermedad es una construcción social. No voy a entrar aquí a hablarles de todos los errores que se han cometido con el concepto de bipolaridad. Hoy resulta que tenemos a cerca del 12% de las personas que tienen un diagnóstico supuesto de bipolaridad, cuando desde los tiempos de Hipócrates hasta 1985 era el 0,75%. Entonces, ese incremento es absolutamente iatrogénico. Fue provocado por los medicamentos, de eso no hay la menor duda. Entonces, hay muchos errores en esto, hay muchos conceptos mal formulados, hay juicios de valor que se hacen sobre sustancias que tienen efectos sobre los mismos centros. Una es formulada y es vendida por una compañía farmacéutica y está bien, y la otra es vendida en la calle y es ilegal y esa está mal. Entonces, aquí hay una moral muy dudosa en todas estas cosas. Este esquema representa la forma más sencilla y más adecuada de acercarse realmente al problema de las drogas. Tenemos que tener siempre en cuenta el contexto, siempre en cuenta el sujeto y siempre en cuenta la sustancia. Pero lo que hemos hecho es darle una predominancia fundamental a la sustancia, y toda la guerra contra las drogas está montada alrededor de las sustancias, y resulta que los otros dos elementos, que son incluso más importantes, se han dejado de lado. Lo importante de la sustancia es que, como lo vamos a ver dentro de un momento, tenemos que tener en cuenta que hay por lo menos 5 categorías de sustancias, de las cuales hay 2 que son muy preeminentes, que son los depresores del sistema nervioso central y los estimulantes del sistema nervioso central. Entonces, de eso hablaremos dentro de un momento. Hay una serie de términos que son muy importantes, pero que no creo que tengamos el tiempo suficiente para analizarlos con detalle. Simplemente los menciono de manera rápida. Son el concepto de sustancias psicoactivas en vez de hablar de drogas. El término sustancias psicoactivas se refiere a aquellas sustancias que tienen la capacidad de modificar el funcionamiento del sistema nervioso central. Y eso es válido para todas estas sustancias de las que hablaremos dentro de un momento. Concepto como el de tolerancia, y es la necesidad de incrementar progresivamente la cantidad de sustancia ingerida para obtener los mismos efectos. Esto se observa con el alcohol perfectamente, se observa con el opio, los opioides y los opiáceos,
se observa con la cocaína y se observa en algún grado también con la marihuana. A esto hay que agregar el concepto de tolerancia negativa, que solamente se presenta en el caso del alcohol, y es que al cabo de un cierto tiempo de estar consumiendo, la persona muestra signos de intoxicación con cantidades muy pequeñas. Y la tolerancia cruzada es aquella que se presenta con sustancias como las benzodiazepinas o algunos opiáceos, y es que yo estoy consumiendo una y presento tolerancia a esa sustancia, entonces me cambio de sustancia y de inmediato empiezo a mostrar tolerancia también a la sustancia nueva cuando sea químicamente distinta. El síndrome de abstinencia, que es el conjunto de síntomas que se presentan cuando una persona deja de consumir. En el caso del alcohol, por ejemplo, el consumo abusivo de alcohol, el más notable es el delirium tremens, que es una perturbación muy severa que puede incluso concluir en la muerte, pero el más horrible de todos desde el punto de vista subjetivo es el de la heroína, que produce un malestar que puede durar hasta más de 72 horas, en donde los síntomas son tan desagradables que la persona prefiere robar o prostituirse a tener que aguantarse esos síntomas tan duros. Un concepto como el de incidencia también es muy importante porque se refiere al número de casos nuevos, mientras que el concepto de prevalencia se refiere al número total de casos de la presencia de un trastorno en un momento dado. Cuando se habla de prevalencia de vida es algo, en el caso de las drogas, algún consumo alguna vez en la vida, prevalencia de último año, de último mes y de última semana, que solamente se utiliza el de última semana con el alcohol y con el tabaco, porque los otros son tan pequeños que los números ya no se vuelven realmente medibles. Y por último tenemos también los tipos de consumo. En los tipos de consumo, que la mejor forma de referirse a ellos es utilizando palabras descriptivas. El consumo experimental, que es aquel en el que la persona no compra la sustancia, sino que simplemente la consume en alguna situación bien particular. El consumo social, que es muy ocasional. El circunstancial, que está asociado a eventos específicos, por ejemplo, el típico estudiante que le dijeron desde hace 4 meses que tenía que entregar los planos pasado mañana y empieza a hacerlos hoy. Entonces decide buscarse alguna ayuda que para evitar dormir, que pueden ser anfetaminas o cocaína, por decir alguna cosa. Y luego el consumo compulsivo, que es el consumo realmente muy problemático, que lleva a que el eje de la vida de la persona se mueva y su vida empieza a girar alrededor del consumo, alrededor de la sustancia, y todas las otras cosas pierden importancia. De esas 5, solamente las 2 últimas necesitan tratamiento, aun cuando las otras son de todas maneras comportamientos de riesgo. Vamos a pasar por estas diapositivas un poco más rápido para poder mirarlos. Simplemente les quiero mencionar aquí que en el DSM-4, e insisto, DSM-4, ¿por qué? Yo no utilizo el DSM-5 y no lo acepto, al igual que no lo acepta el Estado en los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud, o sea, el equivalente a nuestro Ministerio de Salud, desde el año 2013 declaró que el DSM-5 carecía completamente de sustento científico y lo rechazó, y además le pidió a los investigadores que no utilizaran esa clasificación porque llevaría al rechazo de los proyectos. Entonces, el DSM-5 está descartado por las razones que les digo, y el DSM-4 sigue siendo aceptado. Si ustedes comparan los criterios de dependencia y abuso del DSM-4 y el DSM-5, van a ver que los del DSM-4 son mejor. No son perfectos, pero son mejores. Son los que ustedes han podido leer en la diapositiva, y los de abuso son uno de los siguientes: el fracaso en el cumplimiento de obligaciones, la toma de riesgos físicos, problemas legales asociados a consumo, por ejemplo, manejar bajo efectos de sustancias, o problemas sociales o interpersonales persistentes a causa del consumo. Esos son conceptos relativamente descriptivos que pueden ser muy útiles. Por otra parte, yo considero que es muy importante que todo el mundo tenga claridad sobre
las sustancias, sobre qué son las sustancias, cómo se pueden clasificar. Ya no se utilizan términos como psicoanalépticos, psicodislépticos y cosas por el estilo, que eran términos muy enredados, sino que es mucho mejor utilizar estos conceptos simples: depresores del sistema nervioso central, estimulantes, alucinógenos, sustancias mixtas y nuevas. Devuélvete un segundo, las explico brevemente. Bajo la categoría de depresores del sistema nervioso central están el alcohol, el opio y todos sus derivados, sustancias como la metadona, que es un agonista, es decir, una sustancia que tiene un efecto parecido en algunas cosas a los opioides sobre el sistema nervioso central, pero que evita el síndrome de abstinencia. Y están los inhalables o inhalantes, según diferentes personas, que son todos sustancias que hacen que el sistema nervioso central funcione más lentamente. Por el contrario, los estimulantes tienen el efecto contrario. Ahí están la cocaína, están las anfetaminas, están las metanfetaminas, está la cocaína, por supuesto, están las catinonas, que las llamadas sales de baño, que son una variedad de metanfetaminas y de otras sustancias de familias emparentadas, y están los alucinógenos. Es muy importante la definición de alucinógeno. Un alucinógeno es una sustancia cuyo efecto primario, subrayado, es producir alucinaciones. Por eso el alcohol no es un alucinógeno, pero el abuso del alcohol puede producir alucinaciones. Por eso la marihuana no es un alucinógeno, su efecto primario no es producir alucinaciones. Y la cocaína tampoco. La cocaína, como les dije, es un estimulante, pero el abuso de cocaína puede producir alucinaciones específicamente auditivas y eventualmente visuales. Entonces, los alucinógenos son las sustancias que producen alucinaciones, como el LSD, como una gran variedad de sustancias clasificadas con el nombre de ácidos, la mescalina, el peyote, el yagé y otras sustancias vegetales del mismo tipo, incluida también la escopolamina, que puede producir alucinaciones. Las sustancias mixtas son la marihuana y el éxtasis, porque la marihuana, los que la hayan experimentado, saben que a veces da la risueña y otras veces da la llorona, que a veces da hambre y otras veces quita el hambre, que a veces hace que la persona se sienta muy tranquila y otras veces le produce una cierta paranoia y así sucesivamente. Y el éxtasis es una sustancia llamada contactógena que lleva a que la persona mire hacia adentro, que se sienta cómoda, hablando con otras personas, y le puede producir algunas pequeñas alucinaciones o pseudoalucinaciones. Y las sustancias nuevas son toda una colección de sustancias y están entre comillas porque prácticamente ninguna de ellas es nueva. El popper, por ejemplo. El popper es un gas que fue inventado en 1857. Las catinonas son sustancias que fueron inventadas en 1927, pero que están ahora de moda con la historia de las sales de baño. El gamma hidroxibutirato fue inventado por alrededor de la Segunda Guerra Mundial y así sucesivamente. Son sustancias que han vuelto a ponerse de moda, pero que realmente las sustancias realmente nuevas generalmente duran en el mercado muy poco tiempo. Bueno, entonces, el abordaje del problema de las drogas, ¿cómo debe ser? El abordaje del problema de las drogas debe ser, en primer lugar, a través de la prevención, tal como lo ordena la ley 1566, porque todo país que adopte el enfoque de salud pública, al adoptarlo, automáticamente adopta el enfoque de la prevención. No de tratamiento, ni de prevención, ni de evitación de daños, ni cosas por el estilo, sino prevención. Pero la prevención es un concepto muy mal entendido en nuestro país. Es un concepto que la gente
lo asocia con charlas o lo asocia con talleres, lo que algunos llaman el síndrome del carro viejo, de taller en taller. Eh, los talleres sirven muy poquito cuando se utilizan solos y las conferencias, como todo psicólogo sabe y le enseñaron en primer semestre, cuando uno oye una conferencia, al cabo de 24 horas ha perdido probablemente el 90% del contenido de la conferencia y al cabo de 8 días a duras penas se acuerda del título. Entonces, eso no es prevención. La prevención es algo completamente distinto, mucho más sofisticado, que implica trabajar en 4 ámbitos que se articulan. El joven y sus pares, porque la mayor parte de las actividades preventivas están dirigidas a jóvenes, la comunidad, la escuela y la familia. Todo esto dentro de un enfoque teórico específico que en el momento actual suele ser el llamado estrategia de desarrollo social, que es un enfoque supremamente sencillo en su presentación, muy coherente en su implementación y que cuando se logra hacer puede permear todos los ámbitos, la comunidad, la escuela, la familia. Tiene 3 componentes fundamentales. Uno, es necesario ofrecerle a los jóvenes oportunidades, oportunidades de desarrollo, oportunidades de aprendizaje, oportunidades de estar bien consigo mismos. Segundo, tienen que adquirir habilidades. La escuela, la familia, el entorno les tiene que proporcionar habilidades. Y el tercero, tiene que haber un reconocimiento por los logros. Cuando esas 3 cosas se articulan dentro de un contexto de autocuidado, estamos en esos 4 ámbitos que mencioné, estamos empezando a hablar de una prevención que puede realmente producir unos resultados muy importantes. ¿Cuáles son los avances que podemos nosotros mencionar en el campo eh, de la prevención? En primer lugar, y esto así como critico ácidamente a los Estados Unidos primero por ser un país que está detrás de todos los países de América Latina y de todos los países de Europa por su persistencia en castigar a los consumidores y así como rechazo el modelo de enfermedad de las adicciones, igualmente debo reconocer que en el campo de la prevención es el país que más cosas positivas ha producido, que fue el que generó los primeros estándares de prevención altamente reconocidos y aceptados, que fueron producidos en el año 1998, con una segunda versión en el año 2003. Son 16 principios súper consistentes y súper coherentes, y en esos principios se inspiraron el Observatorio de Drogas de la Unión Europea para los estándares europeos, se inspiró la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y recientemente las Naciones Unidas, que acaban de publicar la última versión de sus principios en el año 2018. El Ministerio de Salud de Colombia también produjo unos principios que están bastante adaptados para nosotros, porque desafortunadamente, como ocurre muchas veces con las cosas de Naciones Unidas, están hechos más para países desarrollados. En segundo lugar, entonces, tenemos la ley 1566 y recientemente, y les recomiendo que lean esto porque es muy importante, la resolución 089 de 2019 del Ministerio de Salud, que pone en un documento integrador todo lo referente a prevención, tratamiento, conceptos básicos, etcétera, que habían sido ya plasmados en la ley, en el proyecto de ley que se propuso para modificar o para sustituir la ley 30 de 1986, que tiene muchos defectos, muchos vacíos, pero que desafortunadamente se hundió por un problema simplemente de mala presentación ante los medios de comunicación. ¿Cuál es el gran problema en Colombia? La falta de inversión. Si ustedes miran cuánto dinero invierte el país en el gran ponqué de las drogas,
que incluye todo lo referente a sustitución de cultivos, aspersión aérea, lucha contra el narcotráfico, etcétera, a duras penas, siendo muy generosos. En prevención se invierte cerca del 4%, en prevención y en tratamiento. O sea que la gran mayoría de la plata se va a tratamiento porque los tratamientos son muy costosos. Entonces, aquí no hemos logrado avanzar recientemente. Cuando digo recientemente me refiero desde el año 2002. No hemos avanzado mucho, desafortunadamente, porque el Estado no invierte y todos los alcaldes de Colombia se quejan de que el mayor problema de sus jóvenes es el consumo de alcohol y de otras sustancias, pero cuando llega el momento de meterse la mano al bolsillo y decir vamos a buscar un programa preventivo que tenga un soporte científico y que sea valioso, ahí nadie tiene plata, ahí nadie tiene dinero. El Ministerio de Salud tiene un programa que se llama Familias Fuertes y con ese programa ha podido llegar a 30.000 familias. Pero es que la necesidad no es de 30.000 familias, la necesidad es de millones de jóvenes y sus familias. Esta es la estrategia de desarrollo social, la estructura fundamental. Como ustedes pueden ver aquí, se puede leer hacia arriba o hacia abajo, pero la idea es que hay unas características individuales, unas personas con unas características, y que cuando se les dan habilidades, oportunidades, habilidades y reconocimiento, esas personas a través de vínculos fuertes y de compromisos crean una unión que en el contexto de unas creencias saludables y de unos estándares claros, cuando hablamos de estándares claros, por ejemplo, es los menores de 18 años no pueden tomar alcohol. Eso es un estándar claro. Ni aquí, ni en la fiesta, ni en el cumpleaños de la abuelita, simplemente por ser menor de edad, no puede tomar trago. Eso es un estándar claro. Desafortunadamente, pocas familias en Colombia tienen ese estándar suficientemente claro. Pero cuando todo eso ocurre, el resultado es que los jóvenes adoptan comportamientos saludables y la sociedad cumple la función de proteger a los que van a ser el futuro del país. Rápidamente, ustedes saben que hoy en día todo el mundo habla de intervenciones basadas en la evidencia. La verdad es que la gran mayoría de las personas no saben ni siquiera qué es eso. Una intervención basada en la evidencia tiene que estar basada en una teoría y esa teoría tiene que tener una confirmación a través de investigaciones, tiene que tener un soporte real y tiene que ser evaluada a través de estudios de eficacia y de efectividad. La diferencia entre los dos es que los estudios de eficacia son estudios hechos con lo que se llama ensayos clínicos, o sea, aleatorización de los grupos con controles, con mediciones muy estrictas y en condiciones casi que de laboratorio con mucho control de variables, mientras que los estudios de efectividad son en la vida real. Cuando uno va a terreno, utiliza las estrategias y las hace funcionar. Bueno, hay unos estándares que no los vamos a trabajar acá, pero es importante simplemente que ustedes sepan que hay que cumplir unos requisitos, que no basta decir que yo fui y lo ensayé en el pueblito allí cerquita y que a los 15 días fui y le pregunté a los niños que si estaban consumiendo y me dijeron que no. Entonces eso ya tengo la evidencia de que eso funciona. Eso no es así de simple. Hay que tener unos diseños de investigación, hay que tener unos controles, hay que tener una sistematicidad y un orden. Eso es lo que hace la ciencia. La ciencia no se hace solamente a punta de mediciones, las mediciones pueden ser inclusive irrelevantes en ciertos casos, es cuando las cosas tienen un orden y tienen una sistematicidad que estamos entrando en el terreno de lo verdaderamente científico. Y estos son los elementos que hay que tener en cuenta para poder hacer una prevención basada en la evidencia. Hay que tener en cuenta la epidemiología, es decir, esa disciplina que es una combinación de medicina y estadística que nos permite mirar la distribución, la permanencia, la frecuencia, la intensidad de ciertos trastornos en una comunidad dada y en un momento dado. El modelo de salud pública, el modelo etiológico que nos permite entender el origen de los trastornos y
todo lo que tiene que ver con procesos de evaluación. ¿Qué tenemos en Colombia en prevención? Pues hay algunos programas que, como Consentidos y Sanamente, que tienen 5 evaluaciones antes, después y que están basados en habilidades para la vida. Anímate, que tiene cohortes durante 11 años. Familias Fuertes, que tiene buenas evaluaciones de fidelidad en varios países, pero que tiene un costo muy elevado. IBEM, que tiene evaluación de eficacia con diseño experimental y grupos aleatorios, y una evaluación de efectividad con cerca de 6.000 jóvenes, y Comunidades que se cuida, que lleva 6 años de evaluaciones en diferentes partes del país. Y para terminar, simplemente quisiera mencionar los 8 principales modelos de tratamiento, que no todos son igualmente valiosos. Hay algunos que realmente no tienen mayor valor. Los primeros son los modelos basados en Alcohólicos Anónimos y en 12 pasos, que tienen de ancho y de largo, tienen cosas buenas, tienen cosas no tan buenas. Por ejemplo, ellos han contribuido a perpetuar el modelo de enfermedad crónica y de la que uno no se recupera nunca. Están las comunidades terapéuticas, que han perdido muchísima fuerza, muchísimo poder por los maltratos en los que incurrieron durante mucho tiempo, pero que también tienen cosas muy positivas para algunas personas que están muy metidas en problemas de consumo crónico y compulsivo. Los internados a corto plazo, que si no tienen un seguimiento realmente va a ser una pérdida de plata y de dinero. La farmacoterapia y los tratamientos de sustitución, que en mi opinión no son tratamientos, son ayudas, pero nadie en el mundo ha salido de un problema de drogas consumiendo drogas, con medicamentos psiquiátricos o cosas por el estilo. Entonces, pueden ayudar en algunos casos, pero en sí mismos no son un tratamiento. Las clínicas psiquiátricas, en mi opinión, no son sitios adecuados para las personas con problemas de consumo de drogas. Los tratamientos ambulatorios intensivos pues tienen algunas ventajas, sobre todo de costos, y pueden ofrecer cosas muy buenas como las clínicas, los hospitales día. Los grupos de autoayuda pueden ser de gran apoyo para personas que no quieren ir a tratamientos formales, y la psicoterapia individual, cuando la hacen personas con un buen conocimiento y cuando la hacen con personas que tengan unos ciertos recursos, porque esa es su gran limitación, que puede ser relativamente costosa, puede ser de gran ayuda. Para respetar los tiempos, quisiera entonces detenerme acá y simplemente permitir las preguntas. Doctor, muchas gracias. No, pues las personas realmente están agradecidas y pues creo que aportan mucho y apoyan mucho su postura frente al hecho de evidenciar el problema de las farmacéuticas. A varios les hace sentido ese tema y creo que el reto real para nosotros desde la academia y desde las instituciones es entender la prevención de una manera diferente, una prevención universal y que definitivamente tenemos mucho por hacer aún hoy en el país. Las preguntas creo que están agradecidos, pendientes de su información. ¿Dónde pueden encontrar información de esto que usted nos está hablando, doctor? De todo esto pueden encontrar información en la página web de la Corporación Nuevos Rumbos, que es www.nuevosrumbos.org. Allí tenemos una biblioteca bastante bien nutrida. Están todos los estudios que hemos hecho nosotros, que los pueden bajar gratuitamente, los libros que hemos publicado. Quiero contarles también que en este momento Nuevos Rumbos está terminando la preparación de un libro que se llama El libro de las drogas al alcance de todos, que es el resultado del trabajo de todo este año, porque en enero hicimos una evaluación de los libros más consultados en nuestra biblioteca y resultó ser un libro que publicamos hace 16 años. Entonces nos parecía que no era razonable que el libro más consultado pues fuera un libro ya tan viejo, de manera que lo actualizamos desde la primera hasta la última página y creo que en 2 semanas lo vamos a tener listo para la imprenta.
Bueno, doctor, creo que este es el abrebocas de un tema que nos invita a la reflexión y a seguir trabajando por esto. Doctor Augusto Pérez, para mí es un gusto poderlo tener en el primer Congreso Internacional de Psicología Online. Creo que para toda la academia es un placer tener una persona, un ser humano como usted, con tanta experiencia al servicio de la humanidad. David, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y con mucho gusto estoy dispuesto a responder las preguntas de las personas que quieran hacérmelas. Pueden, si quieren, pueden escribirme a info@nuevosrumbos.org y ahí les puedo responder inquietudes o preguntas. Gracias por esta invitación y espero que nos veamos muy pronto. Doctor, así será. Un abrazo y feliz tarde. Lo A mismo. todos una feliz tarde. Los invitamos a que pues, se conecten mañana. A todas las personas que hacen parte del Congreso Internacional de Psicología Online. Empezamos nuestras transmisiones a las 8 de la mañana. A las personas que nos acompañan en redes sociales, los invitamos a seguirnos para que estén pendientes de todas las conferencias que vamos a estar publicando diariamente de manera gratuita. Ha sido un gusto, feliz tarde y nos vemos mañana. Hasta luego. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Psicología Online. Psicología para Todos 2019. Más de 50 conferencistas, 6 países invitados, Colombia como anfitrión. Conferencias con transmisión simultánea en lengua de señas y 100% online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones. ¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social, ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten en una oportunidad para acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Víctimas y victimarios. Factores alrededor de la prevención del delito. Identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Nuestros aliados. Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque, con el aval de ASCOFAPSI y Universidad Católica de Colombia.